Bienvenidas a este Congreso de Mujeres de la Iglesia Cristiana El Verbo de la Vida. Deseamos que este mensaje sea de gran edificación para todas nosotras. Que la palabra de Dios no se quede como un mensaje que se escucha y se olvida, sino que pongamos por obra sus mandamientos, sus estatutos y sus ordenanzas, para que podamos crecer en gracia y en conocimiento. El lema de este mensaje es arraigadas y sobreedificadas en Él. El apóstol Pablo les escribe a los de Colosas y les dice que ora por ellos, dando gracias a Dios por su fe y por el amor que tienen hacia los demás. Veamos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, lo que Pablo les dice a los colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En esta porción de la palabra hay 4 puntos específicos que dice Pablo a los colosenses. Su preocupación era que esta iglesia estaba siendo atacada por filosofías y tradiciones de hombres basadas en los rudimentos del mundo. Pablo deseaba que se mantuvieran firmes en la fe. Así como Pablo estaba preocupado por los colosenses, ahora trasladamos esta misma porción de la palabra a este siglo, con estas generaciones de hombres y mujeres que necesitan afirmarse en la fe. En la actualidad, estamos aceptando muchas cosas que van en contra de la naturaleza de Dios. Si nos dejamos arrastrar por filosofías y tradiciones de los hombres, cuando nos demos cuenta, estaremos muy lejos del camino que es Jesucristo. Mencioné 4 puntos, 4 palabras específicas en estos 2 versículos. Arraigados, sobreedificados, confirmados y agradecidos. Arraigados, que debemos de estar firmes, muy bien agarrados a Cristo. Sobreedificados, que debemos estar firmes sobre la roca que es Cristo. Confirmados en la fe, que tenemos una certeza y convicción de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y agradecidos, que debemos reconocer la soberanía de Dios en todo y por todo, afirmando que Dios es la fuente máxima de justicia y juicio. Haré una pequeña ejemplificación de arraigados y sobreedificados. Aquí yo tengo 2 pequeños árboles. Estos árboles, vamos a imaginarnos por un momento que están plantados en una extensión muy grande de tierra, en donde imaginemos que son árboles enormes, grandes, frondosos, vigorosos. A simple vista, vemos que estos árboles pues están muy fuertes, que nada los puede derribar. Pero ¿qué pasa si viene una tempestad muy grande? Un ciclón, por ejemplo, con vientos de una velocidad muy grande. Si uno de los 2 árboles, o los 2,
no están bien arraigados a la tierra, lo que va a suceder es que uno de ellos va a ser arrancado, va a ser sacado de la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aquí el ejemplo es bien claro de estos dos árboles. Ahora, como mujeres, nosotras tenemos que estar bien arraigadas. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Por la fe que nosotros hemos puesto en Cristo. Nosotras le recibimos a Cristo por medio de la fe como nuestro Señor, nuestro Salvador. Él nos dio una promesa de vida eterna. Si nosotras no estamos bien cimentadas, si nosotras no estamos bien arraigadas a Jesucristo, nos va a suceder lo que le sucedió a esta plantita, a este árbol. Vamos a ser desarraigadas. Necesitamos estar firmes. No pasó lo mismo con esta planta y aquí vemos. Está bien agarrada, está bien sujeta a la tierra. Sus raíces están sujetas a la tierra. Nosotras debemos de estar sujetas a Cristo. Cristo es la roca y Él es el que nos va a sobreedificar. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Es necesario que nosotras nutramos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Así como este árbol lo nutre la tierra, porque de la tierra obtiene todos los nutrientes para que él crezca, para que sea frondoso. Nosotras también tenemos que nutrirnos para crecer en gracia y conocimiento. ¿En quién? En Jesucristo. Para que no vengan otros vientos de doctrinas, otros problemas. Muchas veces cuando estamos quebrantadas, cuando tenemos problemas, cuando tenemos aflicciones, queremos correr a escuchar un consejo contrario o simplemente escuchar lo que nosotras deseamos escuchar. Pero si nosotras estamos afirmadas, afianzadas, arraigadas en la roca que es Cristo, Él nos va a sobreedificar, va a hacer que crezcamos en gracia y en conocimiento. Espero, hermanas, que con este pequeño ejemplo que acabo de hacer con estos dos pequeños arbustos, comprendamos lo que este mensaje de parte de Dios nos dice, ¿verdad? Cómo nosotras tenemos que estar. Debemos de estar arraigadas, sobreedificadas y confirmadas. Debemos de andar en el mundo con fe, depositando en Dios todos nuestros problemas, todas nuestras aflicciones, todos nuestros quebrantos. No hay en este mundo alguien que nos pueda solucionar nada, solamente nuestro Señor Jesucristo, que es el único que intercede ante el Padre, puede solucionar todos nuestros problemas. En el Salmo 1, versículo 3, la palabra de Dios dice: seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Debemos de estar firmemente plantadas, agarradas en todo momento a Cristo, y daremos fruto en determinado tiempo, glorificando el nombre de nuestro Dios. Quiero decirles, hacemos una pregunta: ¿cómo podemos dar fruto? El fruto lo damos cuando nosotras hemos entendido que la vida es Cristo. Cuando nosotras hemos entendido que con nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Que es Jesucristo el único que va a acomodar, a interceder todo en nuestras vidas. Cuando nosotras descansemos en Él, entonces vamos a empezar a dar ese fruto. En Mateo, capítulo 15, versículo 13,
Dice, pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Para no ser desechadas por Dios, tenemos que venir a los pies de Cristo, tener un encuentro con Él y vivir conforme a lo que Él ordena. No podemos andar por la vida diciendo, voy a hacer mi vida a mi antojo, a mi manera. No, eso no es correcto. Lo correcto es vivir conforme a la voluntad de Dios. En Jeremías, capítulo 12, versículo 2, dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Esta palabra es clara, contundente y totalmente cierta para muchos que se perdieron en el camino. Debemos cuidar las intenciones de nuestro corazón, porque de él mana el engaño y la perdición. Podemos estar plantadas, echar raíces, crecer, dar fruto, pero si hacemos caso al corazón, perderemos en un instante todo lo que hemos logrado. No basta con que nosotras digamos, ya recibí a Cristo. No basta con que nosotras leamos la palabra o asistamos a la iglesia. Es parte de, pero aquí lo importante es que nosotras empecemos a practicar lo que Dios dice en su palabra, a poner por obra su palabra. No podemos vivir con doble cara, con doble ánimo, decir por un lado soy cristiana, pero por otro lado estoy haciendo cosas incorrectas. Debemos de estar bien afianzadas, como el arbolito que les acabo de mostrar, bien agarradas a nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomó nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si nosotras estamos bien arraigadas, bien cimentadas, permitiendo que el amor de Cristo esté en nosotras, podremos comprender su palabra, entender a los demás y soportar los tiempos difíciles en que estamos viviendo. En la actualidad estamos viviendo muchísimos tiempos difíciles porque estamos siendo atacados de muchas maneras. Pero nosotras que conocemos un Dios vivo, sabemos que Él es el único que nos da la salida. Sabemos que Él es el que nos protege, que nos ayuda, que nos sustenta. Por lo tanto, no debemos temer. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Ya no somos extranjeras, ya no somos advenedizas. Ahora somos parte de la familia de Dios, arraigadas en el fundamento que es Jesucristo, creciendo y cuidando nuestro cuerpo, alma y espíritu, porque somos templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está establecido. Ni el gobierno, ni la iglesia, ni la sociedad, nadie. Porque el fundamento es Jesucristo, y fuera de él no hay nada ni nadie. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No debemos permitir que nadie nos engañe y haga tambalear nuestra fe con doctrinas falsas, prestando oído a mentiras del enemigo. Si estamos bien cimentadas, bien arraigadas en nuestra fe, que es Cristo Jesús, nada ni nadie nos podrá separar de él. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mis queridas hermanas, es hora de ponernos en la brecha, hacer un alto y buscar con hambre y sed de justicia a Jesucristo. Dejemos la leche espiritual y comencemos a comer alimento sólido. ¿Cómo lo podemos hacer? Leyendo la palabra de Dios, escudriñando su palabra. Una y otra vez las escrituras hay que leerlas. Busquemos el conocimiento pleno que hay en Dios a fin de que nosotras crezcamos en gracia y conocimiento. Es necesario que nosotras escudriñemos. Muchas veces leemos nada más un versículo y con él nos quedamos. O leemos un capítulo y con él nos quedamos. No, tenemos que leer todo el contexto. Tenemos que entender qué es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Debemos de aprender a leer, a escudriñar y a comprender la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si nosotras atesoramos la palabra y los mandamientos de Dios en nuestro corazón, escudriñando su palabra como un tesoro. ¿Qué hacemos cuando estamos interesados en algo? Buscamos, escudriñamos, queremos encontrar. Lo mismo tenemos que hacer con la palabra de Dios. Es entonces
cuando podremos alcanzar el conocimiento y obtener la sabiduría que viene de Dios y que no podemos encontrar en ningún otro lado. En Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuevamente, la palabra de Dios nos dice que la sabiduría y el conocimiento son tesoros escondidos, por lo cual hay que escudriñar las Escrituras para encontrarlos y atesorarlos, a fin de que con ellos seamos consoladas y unidas en amor con los demás. En Hechos, capítulo 20, versículo 32, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios tiene el poder para sobreedificarnos. Lo dije en el ejemplo con los dos pequeños árboles. Él nos sobreedifica porque nosotras estamos en la roca que es Jesucristo, en el cual estamos sujetas y confirmadas porque el poder de su palabra lo llena absolutamente todo, sobreedificándonos para ser criaturas nuevas. Él nos sobreedifica para que seamos mujeres limpias, renovadas, entendidas, sabias, con conocimiento, prudentes. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Nuestra fe está confirmada en la promesa de salvación y vida eterna que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 15, versículos 8 y 9 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Nosotras hemos declarado que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, que vino a esta tierra para confirmar las promesas de vida eterna. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 6 y 8 dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos fue confirmado como el Salvador del mundo. Y nosotras tenemos que vivir una vida santificada para ser irreprensibles ante el Señor Jesucristo y alcanzar las promesas de vida eterna. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 dice:
Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hemos sido confirmadas en la fe, teniendo la certeza de que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Al recibirle, nos ha sellado y ha entrado en nuestro corazón. Por lo tanto, es necesario buscarle día a día. Todos los días tenemos que buscarle, desde que amanece hasta que anochece. Incluso cuando estamos dormidas, si estamos en una conexión, nuestro espíritu está en conexión con el Espíritu Santo. No sé si a algunas de ustedes les ha pasado, pero incluso oramos en el Espíritu, cantamos en el Espíritu. Por lo tanto, es necesario que nosotros le busquemos para no perder la oportunidad de una vida eterna con Él. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que dar gracias a Dios solo cuando las cosas marchan bien. No, absolutamente no. Tenemos que agradecer todo, aun si estamos pasando por pruebas y tribulaciones, por angustias, por persecución, porque estas nos ayudan a crecer, a madurar. Si nosotras no pasáramos por ninguna prueba y por ninguna tribulación, no buscaríamos a Dios. Simplemente diríamos: estoy bien, estoy viviendo bien. Pero es necesario que pasemos todo esto para que busquemos a Dios. Y en la búsqueda, nosotras crecemos, nos fortalecemos. ¿Quién lo hace? Nuestro Señor Jesucristo. Son experiencias que nos dan enseñanza para ser mejores personas y poder ayudar a otras. Si no las vivimos, no creceremos, mucho menos aprenderemos y comprenderemos a los demás. Yo no le puedo decir a una persona: lo siento mucho, siento lo que estás pasando, si yo no lo he vivido, sea lo que sea. No puedo entenderlo porque no lo he vivido, no lo he pasado. Es necesario entonces que nosotras vivamos esas pruebas, esas tribulaciones, para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos entender a los demás. En el Salmo 95, versículos 2 y 3, dice: Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Debemos alabar a Dios con cánticos de alabanza, no con llantos, no con quejas, sino reconociendo que nuestro Señor es el único que tiene el control de nuestra vida. Al principio, cuando llegamos a Cristo, decimos: Señor, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué yo? Pero a la medida que nosotras vamos buscando a Dios, vamos nutriendo nuestro espíritu en su palabra, vamos comprendiendo y diciendo: está bien, Señor, gracias por esta prueba, gracias por esta tribulación, gracias, Señor, porque si yo no hubiera pasado esto, no hubiera podido mirar a los demás y poder entender su dolor, su angustia y su desesperación. Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Cuando le alabamos, Él pone un bálsamo en nuestros corazones para que el dolor disminuya. En todo tiempo
En toda circunstancia, debemos alabar a Dios y darle gracias por todo lo que nos permite, pero también dar gracias por todo lo que no nos permite. Porque Él sabe y es dueño de nuestra vida y sabe lo que nosotras necesitamos. En el Salmo 50, versículo 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Aquí hay que entender algo muy claro. Nosotras le alabamos, le glorificamos, pero ¿qué es más importante? ¿Alabar a Dios o caminar en su palabra? Para Dios, lo más importante es eso, que nosotras cambiemos, que nosotras caminemos conforme a su palabra. Nosotras estamos en Cristo. Le alabamos, le glorificamos, pero es necesario que nosotras ordenemos nuestro caminar de tal manera que entreguemos todo lo que nosotras tenemos, nuestras angustias, nuestras tribulaciones, todos nuestros problemas. En Colosenses, capítulo 3, versículo 15 al 17 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En todo momento debemos dar gracias a nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No podemos anclarnos a un problema o situación que estemos viviendo o querer solucionarlo con nuestras fuerzas. El afanarnos nos traerá dolor y frustración. Tenemos que entregar todas nuestras cargas a Dios, agradeciéndole por todo lo que estamos viviendo, pues Él tomará el control de cada situación y nos dará la victoria. En Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo debemos de servir a Dios? Es una buena pregunta. Haciendo lo que Él nos dice en su palabra, corrigiendo nuestro camino y ayudando a los demás. Concluimos, hermanas. Debemos de estar arraigadas y bien cimentadas en Cristo para que nosotras no caigamos en doctrinas, en filosofías, en tradiciones y costumbres de hombres que no tienen temor de Dios. Que no nos puedan mover o separar del fundamento que es Cristo Jesús. Debemos de estar sobreedificadas, estar sobre la roca que es Cristo Jesús. Que su palabra nos vaya transformando en nuevas personas que glorifiquen el nombre del Señor, dejando a la vieja mujer y podamos ser dignas representantes de Dios.
tenemos la certeza y la convicción que es nuestra fe en Cristo, que Él murió en nuestro lugar y nos ha comprado con precio de sangre. Al reconocerle como nuestro Señor y Salvador, ahora somos parte de su pueblo, somos sus hijas. Y por último, debemos ser agradecidas en todo tiempo, en todo momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, para que nosotras seamos fieles, porque fiel es Dios, pero fiel es Dios a su palabra. Y nosotras también tenemos que serle fiel a nuestro Dios, de tal manera que Él nos pueda usar, de tal manera que Él nos pueda ayudar. Nosotras tenemos que empezar a trabajar, y primero en nosotras, para que nosotras podamos ayudarle a nuestra familia, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea y con la que convivimos. Este es el hermoso mensaje, hermanas, que Dios nos ha dado en este día. Dios las bendiga. Hola, ¿qué tal, hermanas? Es un placer y una bendición muy grande el poder estar con ustedes. Es un privilegio poder estar en este lugar maravilloso en donde el único objetivo es el amor a nuestro Señor, el compromiso de poder manifestar su gloria a través de su palabra y a través de las experiencias que Él nos va permitiendo conocer para poderlas manifestar a su pueblo. Hoy estamos en este Congreso de Mujeres hermoso, que a pesar de la adversidad tenemos el carácter y la formación para poder emitir, ¿verdad?, todo este tiempo con Él y todo lo que Él nos quiere dar para fortalecer nuestro espíritu y transformar el alma del hombre. Sean bienvenidas, hermanas, y hoy quiero hablarles. Y puse un título que me encanta, es un título en donde Dios puso en mi corazón trabajar esto y de verdad que es algo maravilloso. Yo lo escribí y puse tener un papá que me ame. Tener un papá que me ame. Tenemos aquí un versículo, ¿verdad?, del cual nos hemos puesto de acuerdo. Fue el Espíritu de Dios que reveló esta palabra, que es Colosenses 2:6 al 7, en donde la idea principal es arraigadas y cimentadas en Él. ¿Sí? Arraigadas y cimentadas en Él. Entonces vamos a desarrollar esta palabra de nuestro Dios con lo que tendrá que ver con tener un papá que me ame. Vamos a dar inicio, ¿sí? Fíjense bien, había una vez unos padres quienes tuvieron a un bebé. Ese bebé no lo podían cuidar. Ese bebé era una nena, ¿ok? No la podían cuidar porque no tenían la economía, ni los sentimientos, ni las emociones, según ellos, adecuada para poder acompañarla en su desarrollo. El Estado, ¿verdad?, se hizo cargo de esa bebé, y ese lugar en donde ella fue un lugar adecuado, donde sus necesidades físicas eran suplidas y nunca pasó hambre. Había comida muy nutritiva, ropa, tal vez no nueva, pero muy limpia, juguetes, no de ella, pero sí siempre los podía jugar y los podía tener. No fue maltratada en ese lugar, ni sufría algún abuso. Y aún así,
en su corazón había un espacio vacío. Esta niña, ¿verdad? En el anhelo de su corazón, lo que ella quería era desesperadamente lo que nunca había tenido, que era tener una madre y un padre que fueran suyos. Fue a su primera cita, ¿verdad? Esta cita fue, ¿por qué? Porque llegó un momento en que hubo una familia que la adoptó. Esta familia que la adoptó la presentó ante la familia y dijeron, ya tenemos a nuestra hija en adopción, queremos que la conozcan. Se fueron a un lugar lejos de la ciudad y llegaron los tíos, los primos, los abuelos. Y bueno, en esa reunión familiar, ella estaba sumamente feliz. ¿Por qué? Porque ella se encontraba alguien y decía, oye, ¿tú eres mi tío? Oye, ¿tú eres mi primo? Oye, ¿tú eres mi abuelo? Entonces ella se sentía feliz porque ella estaba sintiendo el amor de una familia, el tener una identidad y que es pertenecer a algo, a alguien, heredar algo de alguien. ¿Ok? Esta es la historia de una niña que fue adoptada. Pero ¿qué creen? Que hay otra mujer que se llama Débora. Débora nunca supo si su padre se preocupaba por ella. Débora manifiesta que ella, si no sabía que si su papá se preocupaba por ella, pues mucho menos si la quería o si la amaba. Débora creció recibiendo abusos, maltratos, y ella era muy maltratada por su padre. Esto provocó también un divorcio, una separación de sus padres. Y Débora fue desarrollando su infancia, su adolescencia, sin raíces, sin identidad, sin amor y sin seguridad. Hay otra mujer. Fíjense bien, cómo la primera mujer de la historia es una mujer adoptada. La segunda mujer, que es Débora, es una mujer que tuvo padre y madre, pero hubo maltrato. Era un padre alcohólico, un padre que amaba a sus hijos, pero no había la forma de llegar a ellos por sus heridas. Hay otra mujer que tenía un sueño muy grande. Era una mujer que tenía un padre alcohólico, pero a la vez drogadicto. Ella observó cómo su padre lastimaba a su madre. Cuando era niña, ella se metía abajo de su camita. Se metía y se tapaba con las sábanas. ¿Por qué se cubría? Se cubría porque empezaba a orar. Ella oraba fervientemente a Dios para que pudiera dormir. Le pedía a Dios que la llevara a un sueño profundo para que ella pudiera dormir rápidamente, para no escuchar los gritos, las peleas, los golpes y las ofensas de su papá hacia su mamá. Ella comenta que le tenía miedo, mucho miedo a su papá. ¿Okay? Aún sobrio, aún sin alcohol y sin drogas, ella le tenía mucho miedo. Ella dice que dentro de su corazón había nacido un sueño. Soñaba que un día tendría un papá que la amara y que la quisiera. Que la amara profundamente, no porque fuera bonita, o tuviera buenas calificaciones, o tocara el piano, sino porque él la amaba por quien era ella. Ella soñaba que un día, ¿verdad? Un día pudiera ella sentirse amada y querida por ese padre. Hay otra historia, ¿verdad? Ella se llama Luisa. Luisa dice que ella soñó que tendría un papá que pasaría el tiempo con ella, que la querría mucho y que la defendería. ¿Okay? Todo esto
hermanas, se los platico, porque estos son sueños y experiencias de mujeres como ustedes y como yo. Tú ahí donde tú estás, tú sabes tu historia con tu padre. Tú sabes cómo ha sido tu recorrido, tu transitar en esta relación de padre e hija. Esto tiene mucho que ver con lo que hoy estamos manifestando en el Congreso. Hoy nos estamos dando cuenta que muchas veces en este movimiento de género, de mujer, hombre, las feministas, todo esto, pues las mujeres dicen, ¿quién necesita a los hombres? Y las mujeres se burlan. Pero yo les diría, ¿quién necesita a los hombres? Los niños. Los niños necesitan al hombre. Los niños necesitan un padre. Las niñas necesitan un padre. Todos los niños y seres humanos que pasamos por ese desarrollo de la infancia necesitamos la presencia de un padre. Fíjate que te quiero decir que una necesidad es algo básico, no es un lujo. La necesidad es algo que se tiene que suplir porque es como comer. Si yo no como, no me nutro. Si yo no tomo agua, me deshidrato y me puedo morir. Fíjense bien, una necesidad profunda que tenemos todas las mujeres y lo tenemos, ¿verdad? Intrínseco y arraigado y cimentado en nuestro corazón, el ser la hija del padre de sueño, un padre de sueño. Y ese padre de sueño, ¿qué es? Un papá que proteja, un papá que me ayude, un papá que me guíe, un papá que me cuide. Y las animo y nos anime a través de las dificultades de la vida. Poder tener ese respaldo y poder pensar y voltear, ¿verdad? Y decir, tengo un padre que me cuida, que me guía, que me protege y que en los momentos difíciles de la vida está conmigo. Pues esta relación cambia completamente nuestra existencia. Nosotros tenemos esa necesidad, hermanas. Y esa necesidad está arraigada y cimentada. Y la palabra de Dios dice, arraigadas y cimentadas a Él. Esta relación, cuando yo soy niño y tengo un padre que me lleva a la escuela, que me toma de la mano, que me deja en la escuela, que me bendice, que me protege, que me ayuda, que me guía, esta relación va a cambiar. ¿Y cuándo va a cambiar? Cuando el papá, ¿verdad?, toma la mano de su hija y la coloca en la mano de su esposo, en el día de su matrimonio. Pero aún ella añorará siempre saber que tiene un lugar especial en el corazón de su padre. Esto, hermanas, es una necesidad. ¿Cómo arraigarme y cómo cimentarme con quien no considero que es mi padre? ¿Cómo poder escuchar en el Congreso? ¿Cómo poder comer la palabra de Dios, sentarme y habitar en la presencia del Señor y poder entender su paternidad para poder estar arraigada y cimentada en Él? Si no tengo claro el concepto de paternidad. Jesús nos hace una invitación. Cuando Jesús, ¿verdad?, recibimos a Jesús, cuando Él fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados, cuando Él nos dice que Dios es nuestro Padre y que Él es nuestro abogado, Él nos hace una invitación. Fíjense bien, nosotros tenemos un Padre espiritual, al cual debemos de estar arraigadas y cimentadas. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Porque Dios, Elohim, es el Creador. Porque Dios, que es nuestro Padre, es Elión, el Altísimo. El Roí, el que ve.
Nuestro Señor es el Shaddai, el todo suficiente. Adonai es el Señor. Jehová, el autoexistente. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Jehová Rafa, nuestro sanador. Jehová Shalom, el Señor de paz. Jehová Raha, el Señor es mi pastor. Jesús le llama Padre y nos invita a dirigirnos al Creador del universo y el Creador del cielo y de la tierra. Dios nos invita a llamarlo Papá. Abba Padre, en esa ternura, en ese amor, ¿verdad? Papito. Abba Padre, ¿verdad? Nuestra alabanza hacia el Señor. Estar contigo es una dulce bendición. Es nuestro papá. Y quien nos habla en la palabra y quien nos pide en Eclesiastés 6, Colosenses 6, nos está pidiendo que seamos arraigadas y cimentadas. Pero ¿saben a quién nos estamos arraigando? Al que ve, al todo suficiente, al Señor, al autoexistente, al proveedor, al sanador, al Señor de paz. El Señor es mi pastor. Él es nuestro Padre, el Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Hoy, hermana, la invitación en este estudio que estamos haciendo es que podamos reconocer la paternidad de ese Dios maravilloso, que nos podrá dejar padre y madre, como el testimonio de esa niña que fue abandonada por sus padres porque no tuvieron fe en que iba Dios a sustentar la vida de esa mujer llamada Ana, donde esa mujer podría haber estado con sus padres, pero Dios nunca la abandonó. Y tenía tanta alegría en su corazón que para ella poder manifestar el pertenecer. Hoy, hermanas, pertenecemos porque nos han invitado, ¿verdad? Nos han invitado y somos adoptados. Somos adoptados. Nosotros, como la primera historia, hemos sido adoptados. Somos hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Por simplemente el amor y por su voluntad. Él nos adoptó. Y hoy por eso vamos al mundo, porque estamos arraigadas y cimentadas. ¿Por qué? Porque nos han adoptado. Porque hoy podemos decir, tú eres mi hermano en Cristo, tú eres mi hermano, tú eres mi pastor. Como esa niña que me preguntaba, tú eres mi tío, tú eres mi primo. Nosotros pertenecemos, tenemos identidad en Cristo. Pero si no creemos el poder y la autoridad de nuestro Dios, de nuestro Padre, no podremos arraigarnos ni cimentarnos. La palabra clave es creer. Y la otra palabra clave, es ser hijo. Dios nos escogió, hermanas. Qué hermoso poder ir y ver y decir, a ver, ¿a quién quieres adoptar? Y escoges y dices, quiero a esta nena, quiero a esta nena y quiero a esta nena. Supe de una familia que no solo iba a adoptar una niña, sino adoptó a 4. Imagínense, nuestro Señor nos adopta. Y ser adoptados es que pertenecemos y que heredamos. Heredamos un nombre. Heredamos bendiciones. Heredamos una savia. Por eso dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estamos siendo escogidas, hermanas. ¿Y qué creen que es lo más maravilloso? Antes de la creación del mundo. Y sin mancha delante de Él. Qué bendición, hermanas. Hoy te invito en este congreso a que medites
y que te des cuenta el amor incondicional que tienes con este Dios maravilloso, un Dios que nos da un amor incondicional, un papá que nos protege, un papá que te cuida, que te guía, que te acompaña, un padre que si tú estás con Él y tienes una relación con Él y un vínculo profundo con Él, hay bendición porque te sentirás arraigada y cimentada en Él y no habrá nada que te haga declinar ni caer en los principios que Él ha manifestado para vida. Somos colocadas en la familia y dentro de la familia de Dios para llevar su nombre y convertirnos en sus herederas. Hermanas, estamos selladas por el Espíritu Santo. Fíjate bien, ser hijo de Dios es que el creyente encuentra su origen en Él y que lleva su misma naturaleza. Nos podemos parecer a nuestros padres terrenales, podemos tener los ojos, rasgos, ¿verdad? El color de la piel. Así es con nuestro Dios. Nosotros por eso tenemos que ir y hablar del Evangelio. ¿Por qué? Porque somos, ¿verdad?, hechos a imagen y semejanza. Porque Él dice que abramos nuestra boca y que Él hablará a través de nosotros, que nosotros somos sus hijos amados, somos adoptados y somos coherederos con Cristo. Si yo no creo esto, hermana, fácilmente me desarraigo y no me cimiento. Difícilmente voy a poder arraigarme a alguien en quien no creo que me va a cuidar en una pandemia, al que no me va a dar de comer, al que no va a obrar para que mi matrimonio no se destruya. No me puedo yo arraigar si yo no entiendo su paternidad. Esa paternidad es una necesidad, hermana, y nadie la puede suplir más que Él. Porque un padre terrenal nos puede defraudar. Y tú hoy que eres madre puedes defraudar. Pero quien nadie nos va a defraudar y no nos va a abandonar es Él. Y lo vimos con Ana. Y vemos el anhelo de muchos corazones de mujeres roto, porque está el anhelo de nuestro corazón de tener un padre que me ame. Entonces, como no lo tengo, paso a ser o a tener una identidad que no me conviene, porque paso al autoengaño, que significa víctima. Por Dios, no podemos ser víctimas. Hermanas, yo creo que ustedes han escuchado este congreso ya durante muchos años y no es justo y no es posible que hoy me pueda yo parar en la iglesia y sentirme víctima. No es justo, porque eres hija de Dios. Y tienes al mejor padre que puedas tener. Y si piensas así es que no te has arraigado y cimentado en Él. Porque estás buscando justificarte en lo que un padre te hizo, en lo que un padre no hizo. O sí hizo o no hizo. O hizo de más o hizo de menos. Yo me voy a cimentar y me voy a arraigar en Él. ¿Por qué? Porque yo voy a leer su palabra y Él es mi Padre y Él es la verdad y Él es el que ve y Él es el sanador y Él es mi pastor y eso es lo que a mí me va a mantener. Este es uno de los beneficios maravillosos de aceptar la verdad. Cuando yo digo, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. En ese momento, esa verdad de ser hijas de Dios, se elimina el temor. Y Él lo dice. Mi Padre Celestial me dice, creo en su paternidad y Él me dice, no te he dado un espíritu de pobreza, ¿verdad? Te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de temor. Entonces no recibimos ese espíritu. ¿Y qué quiere decir? Que entonces nos salimos de la cautividad. Y vengo a vida. Y el miedo no me esclaviza. No me puede esclavizar una pandemia. Es más, hermanas, ni la muerte.
de irme a su presencia. Por eso es importante que hoy reconozcamos y que podamos estar conscientes, ¿verdad?, de que el Espíritu está en nosotros, que somos adoptados, que somos hijas, ¿verdad? Y que podemos clamar, Abba Padre. Podemos clamar al cielo y decir, Padre, necesito de tu amor. Padre, necesito de tu consuelo en mi alma. Padre, te necesito porque te eres luz y eres vida eterna. Y hoy mi mente y el diablo me está posicionando en un rol de víctima porque me quejo, porque el mundo se me vino contra mí y el mundo me debe algo, cuando yo tengo una paternidad cimentada en él. Cuando lo único que a mí me funciona, ¿verdad?, en lo humano y en lo carnal, es quedarme en mi estado de confort. Fui abusada, no, tuve pobreza, hubieras visto, comíamos tortillas duras, no, y entonces ve cómo te ves, como una postura de víctima. Pero ¿a quién tienes? ¿Quién es tu creador? ¿Quién ve? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible? ¿Quién es ese Dios que te dice que yo soy tu pastor y nada te faltará? Lo puedo leer, soy tu pastor y nada te faltará. Pero cuando está faltando la provisión, me desarraigo y empiezo a ver el mundo. Y ahí es donde entra precisamente la adopción, el creer que soy partícipe de la iglesia, que soy un hijo de Dios, que pertenezco a una familia en donde estoy cimentada, Señor, y arraigada. Y arraigada es, yo me imagino, hermanas, me viene así una visión en donde vienen los pies, ¿verdad? Y en la tierra y se ve unas raíces impresionantes en que yo quiero dar el paso hacia lo que el mundo me jala, pero estoy arraigada y cimentada y esas raíces me jalan y me sostienen. Y esas raíces son de mi Padre, quien me adoptó. Quiero decirles, hermanas, que dentro de este estudio lo más importante que nos debemos de quedar, esta semilla que Dios quiere que se quede sembrada en su corazón, es que primero aceptes que te ama. Dios te ama con todo y sus agravantes. Hoy escuché esta prédica con el tema, ¿verdad? Tener un papá que me ame. Lo tenemos, hermana, pero no lo creemos. Hoy te invito a que te arraigues y te cimientes en Él, porque Él te ama. Él no te está pidiendo si eres bella, si eres bonita. No te está pidiendo si hiciste una carrera o no hiciste una carrera. Él te perdonó todos tus pecados y los lanzó al mar. Tienes hoy, hermana, se los digo con fe y con certeza, tienen un Padre que las ama profundamente y para siempre y eternamente. Otro problema que quiero dejar sembrado y para meditar. ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo ve Perla a Dios? ¿Cómo ve Diana a Dios? ¿Cómo ve la hermana Elsa a Dios? ¿Qué imagen tenemos? ¿Qué concepto de Dios tenemos? Porque ahí yo veré si me arraigo o no. Por eso necesitamos conocerlo verdaderamente, porque muchas veces nos hacemos, ¿verdad?, una idea de quién es Dios. Y como nos hacemos una idea de quién es Dios, es que Dios por esto pues me va a querer. Sino, Dios me ama, punto número 1. 2, ¿quién es Dios? ¿Cómo lo veo? Y otra cuestión que quiero dejar aquí es que creía que tenía que ganarme el amor de Dios y no. Su amor es incondicional. Y un punto más, hermanas, que quiero decirles. Ustedes son mujeres de influencia. Ustedes son mujeres
que son ayuda idónea, las que están casadas. ¿Ok? Y las que no estamos casadas, yo soy viuda, pero el padre de mi hija desde hace 13 años es mi padre. Jesús, Dios, el Espíritu Santo han sido autoridad de mi hija durante este tiempo. Y ha tenido el mejor papá que pudiera tener. Pero ustedes que están casadas, hermanas, qué importante es la relación de un padre para una hija principalmente. Hoy revísate, hoy medita en tu intimidad y fíjate cómo fue tu relación con tu padre. Porque así como es tu relación con tu padre, es tu relación con tu esposo y con Dios. Entonces, las convoco, hermanas, a que primero revisemos y entendamos que Dios te ama por el simple hecho de haberte amado antes de la creación del mundo. Porque fuiste elegida y porque eres coheredera con Cristo. Porque un problema que tenemos nosotros con nuestra relación con Dios es cómo lo vemos. Como un Dios castigador, como un Dios generoso, o cuando hay Dios es porque se solucionó el problema, y si no se solucionó el problema no hay Dios. Dios es Dios, hermanas, conozcámoslo, arraiguémonos y cimentémonos en Él. Y ese amor ya está ganado, Él nos amó primero. Creamos en Él, hermanas, arraigadas y cimentadas en Él. Voy a hacer una oración para despedirnos, hermana. Que Dios, ¿verdad?, manifieste en este congreso su poder y autoridad. Que todas las mujeres que escuchemos esta bella palabra que edifica y que da vida la podamos manifestar. Porque estaremos manifestando su gloria. Porque estaremos manifestando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque donde nos paremos, su presencia y su gracia se manifieste al hombre. Hoy te damos gracias, Rey, porque dispones todas las cosas, el corazón de los hermanos, el trabajo. Gracias por nuestros pastores Víctor, Elsa, Sanabria. Gracias por el hermano Hugo y la hermanita Laura, por sus tiempos. Bendícelos abundantemente, Señor. Te doy gracias porque este tiempo renuevas nuestras fuerzas y porque tú, Señor, ¿verdad?, quieres que perseveremos en ti. Porque todo aquel que persevera en ti, tú lo mantendrás en completa paz, porque en ti ha confiado, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y te pedimos que en este congreso, Señor, prosperes nuestra alma. Y sé lo que te estamos pidiendo. Prosperar el alma duele mucho, pero te lo pedimos. Arraigadas y cimentadas en ti. Sea a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto, hermanas.